Buenas compañeros y compañeras, el día de hoy les venimos a hablar de lo que es un condensador o capacitor. Es un dispositivo eléctrico pasivo. Cuando estamos hablando de un dispositivo eléctrico pasivo en un circuito, son aquellos que son los receptores y que no afectan nuestro voltaje y corriente. Por ejemplo, un dispositivo eléctrico activo sería un diodo, el cual puede definir la dirección de la corriente eléctrica, el cual debido a una diferencia de potencial, ya puede ser una fuente o algo que provoque una diferencia de potencial, como esta pila que tengo aquí, que produce una diferencia de potencial de 1.5 voltios, almacena carga como energía debido a la presencia de un campo eléctrico. Bueno, ahora surge la pregunta, ¿cómo está construido un capacitor? Básicamente un capacitor está construido por dos placas hechas de material conductor. Entre estas placas habrá aire o algún material eléctrico no conductor, como puede ser el papel o los llamados, en el caso de los capacitores, dieléctricos. Entonces, tenemos las dos placas y también entre estas dos placas tendremos una diferencia de potencial, porque recordamos que el dispositivo eléctrico almacena la carga debido a una diferencia de potencial. Bueno, la diferencia de potencial la mostraremos de esta manera, siendo la placa más larga el signo positivo y la más corta el signo negativo. Bueno, ahora veremos cómo se hace esto de que el capacitor almacene carga. Vamos a considerar solamente el caso del estudio de capacitores de placas paralelas, que son como las que vemos aquí. Bueno, entonces tenemos nuestras placas paralelas y a ellas les vamos a conectar la diferencia de potencial, que es nuestra batería. Vamos a dibujar un pequeño switch entre ellas dos y lo vamos a poner abierto. Recordemos que al inicio las dos placas no está fluyendo corriente entre ellas y no hay una diferencia de potencial porque el circuito está abierto. Los materiales normalmente todos están en su estado neutro, es decir, misma cantidad de electrones y misma cantidad de protones, en ambos casos para nuestras dos placas. Bueno, entonces recordamos que la propiedad de un conductor es que sus electrones de valencia en la última capa se pueden mover con mucha facilidad debido a la presencia de un campo eléctrico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros venimos y conectamos este interruptor? Habrá una diferencia de potencial que dará origen a un campo eléctrico, como lo dice la definición, dando origen a un campo eléctrico. Ok. Este campo eléctrico viajará a través de los alambres cuando ya estamos conectando nuestra diferencia de potencial. Pero la presencia de este campo eléctrico hará que se comiencen a mover los electrones de esta placa atraídos por el positivo de nuestra diferencia de potencial y repelidos por el lado negativo de nuestra batería. Entonces veremos cómo estos electrones se comienzan a acumular en la superficie de la placa inferior, así, porque recordamos que las cargas en un conductor se quedan en la superficie. Entonces, conforme va pasando esto, nuestra placa queda cargada positivamente
y esta queda cargando negativamente. Debido a que está apareciendo un campo eléctrico entre las dos placas, debido a la diferencia de potencial que se está produciendo entre ellas, entonces, como tenemos un campo eléctrico entre ellas y una cargada con más Q y una cargada con menos Q, va a aparecer una diferencia de potencial en nuestro capacitor, dando origen a ella el campo eléctrico y las dos cargas. Entonces, el proceso sigue y sigue y sigue y sigue. ¿En qué momento podemos decir que nuestro capacitor está cargado? Está cargado en el punto en el que nuestra diferencia de potencial de la fuente es igual a la diferencia de potencial en nuestro capacitor. Se dice entonces, cuando esto pasa, que el capacitor está completamente cargado. Entonces tendremos una carga más Q y una carga menos Q. Mientras no exista un agente externo que moleste nuestro capacitor, podemos quitar la fuente de alimentación y básicamente nosotros tendríamos el dispositivo el cual almacena carga. Y debido a esa carga hay un flujo de campo eléctrico en ese espacio. Y debido a ese flujo de campo eléctrico en ese espacio habrá una diferencia de potencial en el capacitor entre supornes. Viéndolo de otra forma sería así. Tenemos una carga más Q, una carga menos Q, el cual aquí hay campo eléctrico. Entonces, debido a que hay un flujo de campo eléctrico y que hay una diferencia de potencial entre el capacitor, tenemos cierta carga más Q y cierta carga menos Q. Entonces, un capacitor tendría cierta área en sus placas con cierta carga, una carga más Q y una carga menos Q. Recordando que es la misma carga en ambas placas, solo que con signo opuesto. Porque el material, como recordamos, estaba neutro. Y la cantidad de electrones que se movieron desde esta placa hacia esta fueron la misma cantidad de protones que quedaron sin sus electrones. Bueno, también tendremos una cierta distancia entre estas placas. Ya veremos qué es lo que pasa cuando variamos esa distancia y cómo afecta eso. Pero ahora vamos a definir lo que es la capacitancia. Para entender un poco qué es la capacitancia, vamos a suponer que tenemos un aparato que mide las cargas, el cual sí existe, pero para nuestra explicación no será necesario. Y también tendremos un aparato que mide la diferencia de potencial del capacímetro, que es la que tenemos ahí. Entonces, tabularemos en una tabla la diferencia de potencial versus nuestra carga. Entonces, cuando medimos una diferencia de potencial 1, tendremos una carga 1. Cuando medimos una diferencia de potencial 2, o sea, que variamos nuestro voltaje en nuestra fuente, por así decirlo, porque son reguladas, tendremos una carga 2. Y así sucesivamente hasta que tengamos una carga N contra un voltaje N. Entonces, a la hora de que nosotros venimos y graficamos dichos puntos, en el punto 0, 0, en el punto en el que tenemos el voltaje 1 y la carga 1, el voltaje 2 y la carga 2, N versus N, y así sucesivamente, resulta ser que a la hora en que nosotros venimos y unimos estos puntos,
nos damos cuenta que es una recta lineal. La relación entre la carga y la diferencia de potencial del capacitor tiene una relación lineal. Y como ya sabemos, recordamos de nuestra ecuación de la pendiente, acá tendríamos nuestro eje Y y aquí tendríamos nuestro eje X, la cual decía que Y era igual a mx más b. ¿A quién tenemos en el eje Y? A la carga. Sería igual a la pendiente por, ¿a quién tenemos en el eje X? A delta B. Acá sería la intersección 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que la carga es igual a la pendiente por la diferencia de potencial. Entonces, vale recalcar que aquí es del capacitor. Entonces, lo único que nos interesa ahora es esto, dicha pendiente, la cual vamos a llamar con la letra C de capacitancia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Q es igual a C por la diferencia de potencial del capacitor. Entonces, ¿qué será lo que tendremos por capacitancia? La capacitancia será igual a la carga dividida entre la diferencia de potencial, cuyas unidades van a ser coulomb sobre voltios. Y los coulomb sobre voltios van a ser igual a los farad, que se representan con una letra F. Bueno, aquí resulta algo que es muy importante, que un farad es una unidad muy grande para un capacitor. Entonces, los capacitores normalmente se representan como milifarad, picofarad, etc. Son las medidas más comunes en las que nosotros vemos en el capacitor. Aquí por 10 a la menos 12, aquí por 10 a la menos 3. Y es una idea de la que te estamos dando de que un farad es una medida muy grande para un capacitor y que normalmente las medidas vienen en pico, en mili, en microfarad. Entonces, ¿qué es capacitancia? En pocas palabras, lo que sería la capacitancia es una medida de cuánta carga o energía puede almacenar este condensador. Algo que cabe recalcar sobre esta capacitancia es que no depende de la fuente, la capacidad de almacenar carga, sino de la geometría con la que esté construido nuestro capacitor. Entonces, nuestro capacitor no depende del voltaje de la fuente de alimentación. Tampoco va a depender de la carga, su capacidad para almacenar energía, sino que simplemente va a depender de la geometría de nuestro capacitor. Entonces, como la capacitancia, acabamos de decir, no depende de la carga ni del voltaje de la fuente, sino que simplemente depende de la geometría con la que está hecho nuestro capacitor, vamos a hacer una analogía. Imagínate este vaso. Está diseñado con cierta capacidad para almacenar líquido, pero esa capacidad de almacenar líquido es independiente de la fuente que le suministre dicho líquido. Simplemente va a depender de la geometría del vaso, la capacidad que tiene este para almacenar el agua. Entonces, para llenar este vaso lo podemos hacer de muchas formas, con un garrafón, con un filtro, etcétera, con una bolsa con agua. Pero la capacidad para almacenar de este vaso va a ser la misma. No va a agarrar más, no va a agarrar menos. Si le suministramos más agua, si le suministramos menos agua, va a tener la misma capacidad, porque él solo depende de su geometría para almacenar dicha agua. Es lo mismo en el capacitor. Él no depende de la fuente de voltaje ni depende de la carga.
simplemente depende de la geometría de cómo fue elaborado. Bueno, como dijimos, la capacitancia, en palabras, es una medida de cuánta carga o energía puede almacenar este condensador o capacitor. Recordamos que es igual a la carga entre la diferencia de potencial. Vamos a ver y vamos a comprobar que en un capacitor de placas paralelas la capacitancia es independiente tanto de la carga como de la diferencia de potencial. Bueno, nos vamos a centrar en el estudio de capacitores de placas paralelas. Consideramos un condensador cargado, que es como el que tenemos aquí. ¿Qué significa que es cargado? O sea, ya le pusimos aquí la respectiva fuente de voltaje. Entonces hubo una transferencia de electrones desde esta placa hasta esta con una deficiencia de electrones quedó cargada positivamente, por ende esta quedó cargada negativamente. Las cargas iguales, quitamos la fuente, tiene cierta área A y cierta distancia de separación D entre dichas placas. Bueno, entonces, primero vamos a comenzar calculando delta BC. Normalmente, como sabemos, vamos del punto A al punto B, pero considerando nuestra integral, lo haremos desde menos hasta más, por conveniencia. Entonces, necesitamos saber cuánto vale nuestro campo eléctrico. Y según la ley de Gauss, como recordamos, el flujo de campo eléctrico era igual a Q sobre la carga encerrada sobre la permitividad del espacio. Podríamos agarrar una superficie cerrada como la que tenemos aquí y recordamos que el campo eléctrico dentro de un conductor y toda la carga encerrada es igual a cero. Disculpen, el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero. Entonces, toda esta carga encerrada va a ser igual a más Q. Entonces, si te das cuenta, la dirección del campo eléctrico es hacia aquí. La dirección de la normal es hacia aquí. Forman un ángulo de 0 grados. Y el producto de ese ángulo de 0 grados va a ser igual a 1. Entonces, como ya estudiamos la ley de Gauss, esto nos quedaría nada más el área, disculpen, el campo eléctrico por el diferencial de superficie igual a la carga encerrada, que como ya sabemos es más Q entre la permitividad del espacio. Una vez estando completamente el capacitor cargado, el campo eléctrico va a ser constante cuando ya esté cargado y cuando ya lo hemos desconectado dicha fuente de voltaje. Entonces, como ya es constante, podemos sacar dicho campo eléctrico de la integral y sumando todos los pequeños diferenciales de superficie nos da el área. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico sería igual a la carga sobre el área entre la permitividad del espacio. Nos venimos teniendo nuestro campo eléctrico ya sabiendo que es constante cuando está completamente cargado el capacitor. Nos venimos hacia nuestra diferencia de potencial en el capacitor. Bueno, como ya sabemos, el campo va en esta dirección, hacia aquí. Esta flecha simplemente es para señalar que esto viene hacia aquí. Pero aquí nuestro campo eléctrico viene en esta dirección. Y como dijimos que vamos a ir desde menos hacia más, entonces nuestro DL irá en esta dirección. Por ende, si te das cuenta, acá tenemos el tamaño de E por L que nos va a dar igual a un ángulo entre ellos de 180 grados. Y como ya sabemos, el coseno de 180 grados es igual a menos 1. Este menos se cancela con este menos
como este es constante, lo podemos sacar y ahí está. Tenemos que la diferencia de potencial en el capacitor es igual a la carga entre el área encerrada por la permitividad del espacio por la integral desde menos hasta más de dl. Por la suma de menos hasta más de todos los pequeños dl, nos damos cuenta que esto viene siendo igual a d. Entonces, la integral de menos a más de dl de todos los pequeños diferenciales es igual a d. Por ende, el voltaje sería igual a la carga entre el área por la permitividad del espacio por la distancia. O sea que la capacitancia, como ya lo tenemos aquí, era igual a la carga sobre la diferencia de potencial que ya tenemos. Dividimos, se cancelan las Q, nos queda que la capacitancia es igual a la permitividad del espacio por el área entre la distancia. Y como ya habíamos mencionado antes, la capacitancia no dependía ni de nuestra diferencia de potencial ni de la carga, simplemente dependía de la geometría del capacitor, que es lo que estamos viendo aquí. Como podemos observar, la capacitancia, la capacidad para almacenar carga de nuestro capacitor, cambia directamente proporcional con nuestra área y es inversamente proporcional a la distancia. Bueno, lo que procederemos a continuación será a realizar un capacitor casero. Constamos de 2 hojas de papel aluminio, las cuales van a ser nuestro papel de las placas conductoras, y contamos con nuestro dieléctrico, el cual será el plástico para nuestra ocasión. Bueno, entonces colocamos una hoja conductora aislada de la otra y la metemos dentro del plástico. Sacamos una terminal de dicha hoja para que podamos comprobar la capacitancia de nuestro capacitor, la cual la elaboraremos por dicho tester que puede medir faradios. Bueno, entonces procedemos a colocar nuestra segunda hoja sobre el plástico con su respectiva terminal de salida. Entonces procedemos a realizar la medición. Como se puede observar, se alcanza a ver que tenemos un capacitor de 0,11 nanofaradios. Bueno, disculpen. 0,15 nanofaradios. En esa cantidad es la que está. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero el tester marca eso. Entonces venimos y, como ya sabemos, bueno, hay 2 tipos de capacitores, los cuales son los cerámicos y los electrolíticos. Los electrolíticos poseen polaridad, es decir, tienen una polaridad negativa y una polaridad positiva. Luego están los cerámicos, que son estos. Estos capacitores no poseen polaridad, trabajan con corriente alterna. Y los electrolíticos, ya que poseen polaridad y tienen definida su más y su menos, trabajan con corriente directa. Entonces, venimos y doblamos nuestro capacitor una vez y lo doblamos 2 veces. Vemos algo sobre él y procederemos a realizar nuestras mediciones. Como podemos ver, ahora el capacitor marca 0,68 nanofaradios.
hemos podido observar que conforme doblamos nuestras dos placas conductoras con nuestro dieléctrico, aumenta nuestra capacitancia y así sucesivamente doblándolo. Es así como son fabricados los capacitores electrolíticos. Literalmente son dos placas conductoras enrolladas con un material dieléctrico. Y como pudimos ver en el tester, se observó que aumentó la capacitancia. Bueno, ahora se procederá a observar lo que es qué hace un dieléctrico en los capacitores. Como acabamos de ver hace poco, la función de un dieléctrico en el capacitor es para separar dichas placas que son conductoras. Bueno, la otra función del dieléctrico es que nosotros siempre que pongamos un dieléctrico entre las placas de nuestro capacitor, aumentará la capacitancia. Pero ¿por qué sucede eso? Porque aumenta la capacitancia si lo que estamos poniendo es un material no conductor. Bueno, vamos a explicártelo con dos ejemplos. El primer ejemplo. Como sabemos, la capacitancia es igual a la carga Q sobre el voltaje. Bueno, supongamos el primer ejemplo. Conectamos nuestra batería, se carga negativamente, se carga positivamente, y luego lo que venimos y hacemos es que retiramos nuestra batería. Ok, ahora procedemos a colocar nuestro dieléctrico. Ok, como sabemos, nuestro dieléctrico está formado por partículas. Por ende, tiene cargas positivas y cargas negativas si está en un estado neutro. Lo que sucede a continuación es que este es el dieléctrico con las cargas menos, más desordenadas. Y aquí tenemos cargas negativas y por el otro lado tenemos cargas positivas. Lo que va a suceder es que por inductancia estas cargas negativas van a tender a moverse hacia acá y estas cargas positivas van a tender a moverse hacia acá, quedando polarizado por la inductancia de dicha manera. Perdón. Aquí era menos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Estas cargas se van a ver compensadas por estas cargas. Esta va a encontrar con esta se va a encontrar con esta, y esta se va a encontrar con esta con esta con esta y esta con esta. Nuestra carga se va a mantener igual. Lo que va a suceder va a ser que vamos a observar una disminución en nuestro voltaje. Por ende, a la hora de que nosotros vengamos y dividamos entre un voltaje menor, luego de haber colocado nuestro dieléctrico aquí y que nuestra carga se mantuviese, pero nuestro voltaje se ve reducido y como no hay una batería, es decir, esto está abierto aquí, no hay nadie que esté suministrando voltaje, se va a observar que el voltaje va a disminuir entre ellas dos. Bueno, ahora vamos con un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo vamos a proceder a dejar la batería conectada. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a colocar nuestro dieléctrico, se van a polarizar como lo venían haciendo. Vamos a suponer en este lado la negativa ahora y en este lado la positiva. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nuestra batería sigue conectada, entonces esto va a seguir suministrando voltaje porque es lo que hace la batería. Va a tratar de mantener el PC igual al voltaje de la fuente. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar esa carga. La carga van a ir aumentando aquí. Pero estas se van a ir encontrando con estas. Pero recordamos que aquí
que la carga va a seguir siendo igual. Y al haber más aquí, vamos a observar un aumento de la carga. Y como lo sabemos, nuestro voltaje seguiría siendo el mismo. Entonces sería un número mayor dividido entre el mismo número. Por ende, observaríamos que nuestra capacitancia aumentaría. Para calcular cuánto aumenta la carga, necesitamos saber la constante dieléctrica del material. Eso es propio de cada material. Es decir, de los materiales dieléctricos poseen su propia constante. Por ejemplo, si tenemos un capacitor con una capacitancia C y le ponemos un dieléctrico adentro, nuestra nueva capacitancia será la capacitancia anterior por la constante dieléctrica. Es decir, que si este capacitor fuera de 4 farad y nuestra constante dieléctrica fuera de 3, sería 3 por 4, ahora serían 12 nuestra capacitancia. Y es la manera en la que los dieléctricos aumentan nuestra capacitancia mediante, podría decirse, ya sea el aumento de la carga o la disminución del voltaje. Bueno, para terminar, hablaremos de algunos de los usos del capacitor. El capacitor es muy usado en los circuitos de audio para eliminar los ruidos que no deseamos, para estabilizar la señal y para alcanzar tonos en algunos instrumentos en los cuales sin ellos no fuese posible. En las computadoras. Como sabemos, las computadoras de hoy en día son computadoras que trabajan y mandan bits a una gran velocidad y son muy compactos. Por ende, sus tarjetas vienen de forma reducida. Lo que puede pasar en una computadora es que pueden haber fluctuaciones, es decir, no deseamos una señal que no esté muy estabilizada. Es ahí cuando entra el capacitor. Para que lo entiendas un poco mejor, te lo explicaré como el flash de la cámara. Es decir, la función de un capacitor en una cámara es que un circuito dentro de la cámara está enviando pulsaciones de alto voltaje al capacitor. Luego, cuando se usa la cámara y se necesita el flash, lo que activa el flash y que hace que se ilumine de una manera que es posible iluminar un cuarto con un flash es el capacitor. La ventaja del capacitor es que este tiene descargas muy rápidas, es decir, en cuestiones de segundos ha descargado todo su carga. Por ende, puede hacer que el flash se ilumine de una manera muy rápida y muy eficaz. Ese es uno de los peligros también de las cámaras, porque las personas que no conocen mucho de los capacitores pueden morir desarmando una cámara. ¿Por qué? Porque estos capacitores de la cámara almacenan un alto voltaje, que son de 220 voltios. Y la forma de que nosotros podemos poner un capacitor a descargarse es poner sus dos terminales, es decir, sus dos puntas en corto entre sí. Así va a haber una descarga del capacitor. Inclusive en algunas ocasiones se conectan unas chipas. Lo que pasa cuando un capacitor se conecta de la manera que no es, por ejemplo, si aquí es positivo y aquí negativo y tú le metiste negativo aquí y positivo aquí, explotaría. ¿Sí? Igual es un aparato muy peligroso. También lo usan para remover el ruido en las corrientes. Bueno, el capacitor tiene esta capacidad, valga la redundancia. En el ámbito de telecomunicaciones hay muchos filtros pasabajos, queremos evitar señales, no queremos señales. Por ejemplo, tú cuando sintonizas la emisora 75, lo que haces es que quizás tienes un filtro pasabajos, pasas por debajo todas las señales, o quizás un filtro pasa altos, que todas las señales que están arriba de ti las estás rechazando. Pero todo eso es posible en la telecomunicación por los capacitores que tienen esa propiedad. Bueno, y como ya lo acabamos de decir, para filtrar la señal, que es un uso muy
extenso en el ámbito de las telecomunicaciones. Prácticamente no terminaríamos hablar de tantos filtros que existen en ese ámbito. También están para filtrar las señales. ¿Qué queremos decir? Que digamos que si tú tienes picos de voltaje que están bajando y bajando y bajando y bajando, lo que viene y hace tu capacitor es que cuando ese pico viene aquí, estabiliza tu señal. Cuando esto supuestamente venía aquí, el capacitor se descarga y ayuda. Cuando este venía aquí, el capacitor se descarga y ayuda, manteniendo una señal más estable que esta señal que viene así. Esto podría decirse como cuando se convierte, usualmente, lo que tenemos en las líneas de nuestras casas es corriente alterna. Y lo que hacen los aparatos, por ejemplo los cargadores, los ventiladores y todo eso, es que convierten la corriente alterna a corriente directa por un puente de diodos rectificadores. Bueno, el chiste es que estas señales son estabilizadas y normalmente en todos los equipos, en los controles, en los ventiladores, en cualquier cosa, hay un capacitor. Por eso mismo, porque se convierte la corriente de alterna a directa para tenerla en un solo sentido. Y ahí es cuando entra el capacitor para estabilizar dicha corriente. Bueno, espero les haya sido de mucha ayuda estos videos sobre el capacitor y eso fue todo. Muchas gracias.